Los arqueólogos descubren cosas que les producen escalofríos, desde esqueletos con grilletes hasta el hombre con peor suerte de Pompeya. He aquí 20 espeluznantes descubrimientos arqueológicos. Número 20. Esqueletos con grilletes. En 2016, los arqueólogos se quedaron perplejos por el descubrimiento de una antigua fosa común griega en la ciudad portuaria de Palerón, situada a solo 6 kilómetros de Atenas, Grecia. Si estás pensando que la fosa es espeluznante por el número de esqueletos descubiertos en ella, te equivocas. Durante la construcción de una nueva biblioteca, los arqueólogos descubrieron la fosa con restos que se remontan al tumultuoso periodo comprendido entre el 650 y el 625 a.C. En total, se descubrieron unos 80 esqueletos, y entre ellos, 36 se encontraron con las muñecas atadas con grilletes de hierro. Sí, has oído bien, grilletes. Parece que hasta su muerte permanecieron atados y despojados de su libertad. Pero, ¿cuál es la razón? Bueno, la respuesta más fácil sería probablemente porque se trataba de prisioneros. Sin embargo, los estudiosos creen que los esqueletos eran seguidores de Cylon, un noble ateniense del siglo VII a.C. y campeón olímpico. Aunque hoy es famoso, tiene una de las historias más trágicas entre las figuras históricas. Tras su victoria olímpica, intentó apoderarse de Atenas con el apoyo de sus suegros, los soldados. Por desgracia para él, la suerte no estaba de su lado. Sus esfuerzos fracasaron, dando lugar a un dramático asedio en la Acrópolis. Los rebeldes asediados prometieron un paso seguro por la ciudad. Los megacles arcontes fueron traicionados, y sus vidas acabaron al abandonar su santuario. Esto condujo finalmente a la fosa común que los arqueólogos descubrieron siglos después de su trágica muerte. Número 19. Juanita. El hielo tiene una manera asombrosa de preservar la historia. Tomemos, por ejemplo, el cuerpo de esta joven inca, Juanita Momilla. Juanita, también conocida como la doncella de hielo inca, es un cuerpo momificado descubierto en 1995 cerca de la cima del volcán Ampado, en Perú. Los análisis radiológicos indicaron que su muerte, entre los 12 y los 15 años, se debió a un fuerte golpe en la cabeza, probablemente con un garrote. Sin embargo, no fue asesinada por un criminal o alguien que pretendiera hacerle daño. La gente de la época tomó la vida de Juanitas para sacrificarla por su dios. Así es. Juanita fue uno de los varios sacrificios humanos ofrecidos por los incas. El ritual pretendía apaciguar a los dioses o apus, y a su vez, esto aseguraría la prosperidad de su comunidad, una buena cosecha, buena salud y un año más de supervivencia para su pueblo. Los arqueólogos creen que, entre 1440 y 1450, los incas sufrieron catástrofes que les indujeron a iniciar el ritual. Antes de ser sacrificada, Juanita recibía un trato especial. La preparación ritual para su sacrificio incluía un cambio de dieta a alimentos consumidos por la élite, entre ellos proteínas animales y maíz, y el consumo de sustancias para adormecerla y dejarla en un estado dócil y semiconsciente. Juanita, junto con otros 2 niños, fueron los elegidos, ya que se les consideraba ofrendas perfectas, puras y dignas para los dioses. Aunque el sacrificio era un paso necesario para los incas, no hace que este descubrimiento sea menos escalofriante. Número 18. El hombre de Lindo. Descubierto en Lindow Moss, de ahí su nombre, el hombre de Lindo es posiblemente uno de los cuerpos de pantano más aterradores encontrados en la región. Sus restos, bien conservados, fueron hallados cerca de Wilmslow, Cheshire, en agosto de 1984. En un principio, se creyó que era el cuerpo de alguien que había perecido recientemente. Así que muchos se sorprendieron cuando, tras la investigación, el hombre de Lindo resultó ser alguien que vivió entre el año 2 a.C. y el 119 después de Cristo. Esto significa que la turbera conservaba perfectamente los restos de alguien de la Edad de Hierro. Lindowman, que medía entre 1,60 y 1,70 metros y pesaba unos 50 kilos, tenía unos 20 años cuando tuvo un trágico final. Tenía las uñas bien cuidadas, algo poco común en la época, lo que sugiere que gozaba de un buen estatus, barba recortada, bigote, patillas y dientes sanos. Todo ello apunta a que el hombre de Lindo era una persona que nunca realizó trabajos duros, pero investigaciones posteriores revelaron que tampoco tuvo una vida fácil. Es probable que la causa de la muerte de Lindomans fuera un sacrificio ritual.
Se cree que fue uno de los muchos que perecieron durante los tumultuosos tiempos de la historia británica, pero la razón exacta de su muerte aún se debate. Número 17. Torre de Calaveras. Los aztecas son una de las mayores civilizaciones de la historia, pero también una de las más feroces. ¿Sabías que los aztecas crearon una pila de calaveras en uno de sus territorios? Sí, has oído bien. Esta macabra creación, conocida como la Torre de las Calaveras, formaba parte de la capital azteca de Tenochtitlan. En un principio se creyó que solo era una creación de tamaño decente, pero recientes excavaciones revelaron lo contrario. Resultó que la torre era mucho más grande de lo que pensábamos, con un diámetro de 4,5 metros y un número total de cráneos de más de 600, incluidos los de mujeres y niños junto a guerreros. Ahora bien, ¿qué hicieron estas personas para formar parte de esta espeluznante torre? Bueno, al igual que los incas, los aztecas también realizaban rituales de sacrificio humano, y aquellas desafortunadas almas que fueron elegidas probablemente pasaron a formar parte de la torre. De hecho, 600 es incluso un número relativamente pequeño. Después de todo, los aztecas mantuvieron 20.000 prisioneros de guerra durante la dedicación del nuevo templo en 1487. Y puede que haya más extraños arreglos de calaveras y huesos en el templo de nuevo. Aunque nosotros vemos esta torre como algo espeluznante, la gente de la época creía que su construcción era absolutamente necesaria. Esta torre mantenía vivos a los dioses, evitando la destrucción del universo. Número 16. Esqueletos del lago Rupkund. El lago Rupkund, enclavado en el Himalaya indio, parece una masa de agua corriente. Sin embargo, si te asomas a él, notarás algo extraño. El lago helado, a pesar de su aspecto corriente, está lleno de cientos de esqueletos, lo que le ha valido el sobrenombre de Lago de los Esqueletos. Pero, ¿cómo acabaron estos pobres restos en este lago helado? Eso es lo que científicos e historiadores intentan desentrañar. Recientes análisis genéticos han revelado que los individuos pertenecen a 3 grupos genéticamente distintos, lo que sugiere orígenes diversos. La razón por la que acabaron en las montañas, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es otra cuestión. Los arqueólogos creen que los restos pertenecían a un rey indio, su esposa y sus ayudantes. Trágicamente, todos perecieron en una ventisca hace unos 870 años. Otra teoría sugiere que los esqueletos pertenecían a soldados indios que intentaron invadir el Tíbet en 1841. Tras ser derrotados, emprendieron el camino de regreso a su patria a través del Himalaya, lo que les resultó una dura tarea que acabó con sus vidas. A día de hoy, estos esqueletos siguen siendo objeto de estudio, y a pesar de la investigación en curso, todavía tenemos que aprender la verdad sobre ellos. Número 15. Entierros de vampiros. Vampiros. Quizás sea seguro decir que nadie estaba más aterrorizado de estas entidades que los que vivían en la Polonia del siglo XVII. Los medios de comunicación de ficción recomendaban el ajo, el agua bendita y la luz del sol como medios eficaces para mantener a raya a estos chupasangres. Sin embargo, los arqueólogos descubrieron algo increíble mientras excavaban una tumba del siglo XVII en Polonia. Tumbas antivampiros. Hace siglos, la gente tenía tanto miedo de que los muertos vivientes volvieran a atormentar a los vivos que hacían todo lo posible para asegurarse de que los difuntos no pudieran volver. Descubrieron varias tumbas con hoces clavadas en sus gargantas para asegurarse de que serían decapitados si volvían a la vida. También se utilizaban cadenas, grilletes y piedras en la boca. Puede que hoy nos parezca irracional, pero era una preocupación muy real con la que lidiaba la gente en el siglo XVII. Por suerte, hoy en día nuestra creencia sobre los muertos vivientes solo llega hasta la ficción. Número 14. Cascos de cráneo. En 2019, los arqueólogos desenterraron los restos de 2 infantes de 2100 años de antigüedad en Salongo, Ecuador. Sin embargo, no son los restos lo que hace que este descubrimiento sea bastante aterrador. Es el hecho de que estos 2 infantes llevan cascos, y no cascos normales, sino cascos hechos con cráneos de otros niños. Los cascos estaban meticulosamente colocados de forma que los rostros de los bebés asomaban por las bóvedas craneales de los cráneos de los niños mayores. Pero eso no es lo peor. Un examen más detallado reveló que los cráneos de los niños mayores probablemente aún tenían carne cuando se utilizaron como cascos. Con el cuidado con que se colocaron los cascos,
Es probable que se hicieran con fines puramente ceremoniales y simbólicos. También parecía que estos niños estaban emparentados entre sí, y quizá esta macabra práctica se realizara para proteger a los más pequeños. Sin embargo, el motivo exacto de estos cascos de cráneo sigue siendo desconocido. Número 13. Nacimiento en ataúd. Cuando la vida deja de existir, cuando una persona exhala su último aliento, todo su cuerpo se apaga. Por este motivo, cuando una mujer embarazada fallece, el feto también correrá la misma suerte que su madre y nunca nacerá. Pero sabía que a lo largo de la historia se han dado varios casos de nacimiento en ataúd o post-mortem. La extrusión fetal es un fenómeno raro y muy debatido. Pero, ¿cómo da a luz una madre sin vida? Se cree que ocurre cuando se acumulan gases en el abdomen de una mujer embarazada fallecida, lo que provoca la expulsión del feto. Este proceso es el resultado directo de la descomposición del cuerpo, que genera gases que crean presión, forzando al útero y potencialmente al feto a salir del cuerpo. Por eso, técnicamente hablando, no se parece en nada al parto. El caso más antiguo de parto en ataúd se registró en 1551. La mayoría son relatos de testigos presenciales, pero entre las pruebas tangibles que hemos descubierto está este misterioso esqueleto desenterrado en la ciudad medieval de Imola, Italia. Se cree que pertenece a una mujer de 1300 años. Sin embargo, no estaba sola en su ataúd. Entre sus piernas había un pequeño feto. Lo extraño es que tiene un pequeño agujero en el cráneo. Ahora, la evidencia del nacimiento de un ataúd es una vista rara en arqueología, pero lo que deja perplejos a los expertos es la presencia del agujero en el cráneo de la mujer. El agujero se creó probablemente debido a la preeclampsia, que se produce debido a la presión arterial alta. A pesar de los intentos de aliviar sus síntomas, pereció junto con su hijo nonato. Número 12. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París, este osario subterráneo, que alberga los restos de más de 6 millones de personas, es un macabro lugar que fue el resultado del pasado problema de superpoblación de la Ciudad de la Luz. Creadas inicialmente debido a la masificación de los cementerios de París, las catacumbas se crearon a finales del siglo XVIII, trasladando los restos de estos cementerios a las antiguas minas de piedra de la ciudad. Esta transformación de minas en lugar de descanso final para millones de personas comenzó en serio cuando, tras una serie de derrumbes, se hizo evidente que París se estaba hundiendo literalmente en el suelo hueco que tenía debajo. El resultado es un complejo serpenteante de unos 186 kilómetros de largo. Para muchos, explorar las catacumbas puede ser una experiencia escalofriante. Imagínense paredes hechas de huesos. Ahora viene lo inesperado. Algunas personas han tratado de colarse en las catacumbas solo para ir a nadar. Sí, has oído bien. Al parecer, hay una piscina subterránea en las catacumbas parisinas, a la que hay que vadear aguas turbias y caminar por túneles claustrofóbicos para llegar. No sé tú, pero yo no creo que merezca la pena un viaje solo para sumergirse en agua posiblemente contaminada con muertos vivientes. Varios grupos desconocidos también han empezado a realizar operaciones clandestinas en las catacumbas. En 2004, la policía descubrió una extraña organización en los túneles. Encontraron un cine en casa con pantalla, equipo e incluso un bar. También había líneas telefónicas y eléctricas en la cámara. Pero eso no es todo. Los agentes también descubrieron una cámara secreta que, al parecer, les tomó fotos mientras se infiltraban en el lugar de reunión secreto. Quizá lo más espeluznante que descubrieron fue la nota que había en el lugar con un mensaje breve pero escalofriante. No intenten encontrarnos. En mi opinión, es un poco espeluznante. Número 11. En las raíces de los árboles. En 2015, una poderosa tormenta derribó un árbol de 2,5 años en la tranquila ciudad de Collooney, en el condado de Sligo, Irlanda. Parece algo normal después de una tormenta, pero lo que la gente encontró en las raíces del árbol horrorizó a muchos. Enredado entre la masa desarraigada estaba el esqueleto de un joven, que se cree tenía entre 17 y 20 años en el momento de su muerte, y que databa de la época medieval, entre 1030 y 1200. El estado y la posición del hueso sugieren que el joven tuvo un final desagradable, con heridas probablemente causadas por un cuchillo en las costillas y la mano. El enterramiento era tradicional para la época, pero con el paso de los siglos, el crecimiento de los árboles se entremezcló con los restos.
Me imagino cómo reaccionó la gente cuando se topó por primera vez con el esqueleto. Yo también me horrorizaría. Número 10. Extrañas formas de expresar el amor. Hace 4 siglos, bajo el sótano del convento de los jacobinos de Rennes, Francia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento agridulce. Encontraron 5 corazones humanos embalsamados enterrados en urnas de plomo con forma de corazón. Estos corazones, que datan de finales del siglo XVI o principios del XVII, fueron descubiertos durante las excavaciones. La conservación de estos órganos permitió a los científicos modernos utilizar técnicas de imagen médica para observar su interior, revelando detalles sobre las válvulas de las cavidades, las arterias e incluso signos de enfermedades como la aterosclerosis en algunos de los corazones. Uno de los corazones fue identificado como perteneciente a Toussaint Pril, caballero de Brefilac, a través de una inscripción en su urna. En aquella época era habitual ser enterrado con el corazón del cónyuge. Puede parecer macabro, pero también un poco romántico. En el lado menos romántico de las cosas, los científicos descubrieron en los corazones signos de afecciones cardíacas actuales, como placa y arteriosclerosis. En el interior de las urnas, solo un corazón no mostraba signos de enfermedad. Esta es probablemente una de las formas más extrañas de tratar el duelo y la muerte. Número 9. El hombre armado con un cuchillo. Este es muy probablemente el esqueleto más genial y aterrador que hayamos descubierto. En 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un esqueleto de un hombre que vivió una vida trágica hace 1500 años. Este hombre recibió un solo golpe y su mano derecha fue cercenada. La mayoría de la gente habría sucumbido a la pérdida de sangre o a una infección, pero este hombre sobrevivió, y en lugar de su mano perdida, decidió empuñar un cuchillo, lo que le valió el apodo de hombre armado con un cuchillo. Cuando los arqueólogos descubrieron su esqueleto, los huesos ya estaban curados, pero tenía un largo cuchillo sujeto al brazo con correas de cuero. En el mismo lugar donde estaba enterrado el hombre armado con un cuchillo, se descubrieron más de 200 esqueletos de otros italianos y un caballo sin cabeza. En lugar de horrorizarse, los arqueólogos se sintieron conmovidos al conocer la historia de este hombre de extremidades extrañas. Es difícil sobrevivir a las heridas de su época. Y sin embargo, el hombre armado con un cuchillo no solo sobrevivió, sino que prosperó a pesar de perder una de sus manos. Eso es mucho decir, sobre todo porque vivió en la era anterior a los antibióticos. Investigaciones posteriores revelaron que el hombre ya rondaba los 40 años, lo cual es un triunfo personal teniendo en cuenta la condición en la que se encontraba. Es realmente asombroso lo que la ciencia nos permite descubrir. Los estudios del esqueleto también revelaron un pequeño detalle sobre el hombre que podría haber pasado desapercibido de otro modo. El análisis dental del hombre armado con un cuchillo mostró que uno de los incisivos superiores del hombre estaba muy desgastado en comparación con los dientes circundantes. Esto significa que, en lugar de masticar, lo utilizaba para otra cosa, por ejemplo, para apretar las correas de su prótesis. Parece que, tras perder la mano, se quedó solo e independiente. Estos pequeños detalles me hacen preguntarme cómo vivía y lo interesante o dura que fue su vida después de perder el brazo. Número 8. Las fosas de sacrificios de Shimao. Situado en la actual provincia de Shanxi, el yacimiento de Shamo fue en su día una importante ciudad fortificada que se extendía a lo largo de 123 kilómetros, lo que la convierte en uno de los mayores yacimientos prehistóricos de China. Los arqueólogos también han encontrado una gran cantidad de artefactos en este lugar, como objetos de jade, cerámica y herramientas de piedra junto a restos humanos que llevan las marcas de sacrificios rituales. Estos hallazgos sugieren que los habitantes de Shamo llevaban a cabo complejas prácticas ceremoniales, posiblemente para apaciguar a deidades o antepasados, asegurar una cosecha abundante o proteger a la ciudad de desastres naturales o enemigos. La forma en que se descubrió este yacimiento es bastante interesante. Durante décadas, los lugareños creyeron que no había nada importante en las colinas de la meseta más baja de China. Está lleno de paredes de roca que se desmoronan, pero eso es todo. Sin embargo, los saqueadores empezaron a encontrar pequeñas piezas de hojas y cetros de jade. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que en las ruinas podía esconderse algo importante. Resultó que en esta zona aparentemente yerma hay un santuario lleno de murales pintados, artefactos de jade
y horripilantes signos de sacrificios humanos. Sí, has oído bien, sacrificios humanos. Al igual que la mayoría de las civilizaciones, es muy probable que los habitantes de Shemal hayan sacrificado sus vidas en aras de una vida pacífica. Esto en consideración a que están ubicados en lo que se supone es una zona de peligro. Número 7. Vikingos sin cabeza. En 2009, unos obreros que realizaban obras en una carretera cerca de Weymouth descubrieron una fosa común. No era una cualquiera, sino una que contenía los restos de 50 hombres jóvenes. Las investigaciones posteriores revelaron que todos ellos vivieron durante la era vikinga, entre finales del siglo IX y principios del XI. Eso no es nada particularmente extraño. Es el hecho de que estos restos están todos sin cabeza. ¿Quiénes eran estos hombres y por qué fueron decapitados? La investigación y el análisis forense revelaron que probablemente se trataba de vikingos invasores de Escandinavia que asaltaron y se asentaron en partes de Europa, incluida Inglaterra. Las pruebas sugieren que estos hombres experimentaron un sufrimiento significativo en sus muertes al ser derrotados en batalla. Los arqueólogos también compartieron que la forma en que estos hombres fueron enterrados sin cabeza y en una fosa común sugiere que no recibieron un entierro adecuado. Esto apunta a la posibilidad de que fueran considerados enemigos o parias por la población local. Número 6. Fantasma en una lápida. Parece que el miedo de la humanidad a lo paranormal se remonta a hace 3.500 años. En las colecciones del Museo Británico hay una tablilla que contiene un grabado bastante espeluznante. En la tablilla había una figura de mujer, pero cuando la tabla se puso bajo una iluminación específica, algo se reveló: un fantasma. Esta tablilla aparentemente ordinaria muestra a un fantasma que es conducido a la otra vida por una mujer. ¿Pero qué significa esto? Bueno, los expertos descubrieron que esta tablilla es parte de un ritual de exorcismo. Es probable que este grabado se remonte a miles de años atrás, a Babilonia y la región más amplia de Mesopotamia. Una vez completado, el ritual instruye al lector a hacer figuras de un hombre y una mujer. El hombre debe llevar provisiones de viaje, mientras que la mujer debe tener muebles. Al amanecer, las dos figuras deben ser enterradas y se debe recitar un conjuro ante ellas. Y ya está. Aparentemente, así es como se exorciza a los fantasmas en Babilonia. La última inscripción de la tablilla, sin embargo, es bastante espeluznante. Consta de solo 5 palabras: no mires detrás de ti. Número 5. Prisión de brujas. ¿Crees en la astrología? ¿O muestras interés por la adivinación y cosas por el estilo? ¿O tal vez crees en maldiciones supersticiosas? ¿O te gusta estudiar las hierbas y sus beneficios? Si ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, es muy probable que haya participado en los juicios por brujería que tuvieron lugar durante la Edad Media. Es seguro decir que muchas personas hoy en día ya conocen los juicios de brujas. En la Europa del siglo XV, donde la vida es dura e inexplicable, las desgracias como las malas cosechas, las enfermedades o las muertes repentinas suelen atribuirse a lo sobrenatural. Las brujas eran la forma más fácil de poner fin a las cosas. Sin embargo, los juicios de brujas se extendieron hasta Norteamérica, siendo los juicios de brujas de Salem de 1692 uno de los ejemplos más infames. Pero, ¿qué desató esta histeria? Digamos que se combinan factores que van desde la religión y las tensiones sociales hasta los motivos personales. A esto se añaden publicaciones que parecían estar más que felices de perpetuar la histeria en torno a las brujas entre comillas, incluido el Malleus Maleficarum. En 1487, estas guías para la caza de brujas dieron lugar a la caza de brujas, que duró siglos y se cobraría miles de vidas. Estos juicios seguían a menudo un patrón aterrador. Se formulaba una acusación, a veces tan trivial como una riña entre vecinos. Los acusados, a menudo mujeres, eran sometidos a juicios, aunque distaban mucho de ser justos. En una de las pruebas más infames, la acusada nadaba en una masa de agua con pesas, a menudo piedras, atadas a una de sus piernas. Si no es bruja, se hunde hasta el fondo. Pero si flota, es una bruja. ¿Ves el problema de estos juicios entre comillas? Son un doble golpe. Y una vez que alguien te señala con el dedo, existe la posibilidad de que no puedas limpiar tu nombre. Los juicios por brujería de Salem son un buen ejemplo de cómo la histeria puede envolver a una comunidad. En solo un año, más de 200 personas fueron acusadas y 20 perdieron la vida.
Lo que empezó con unas jóvenes que mostraban comportamientos extraños, se convirtió rápidamente en una caza mortal de brujas, alimentada por el miedo, la superstición y las tensiones dentro de la comunidad puritana. Con esta sombría historia, era natural que la gente se horrorizara al descubrir una prisión de brujas del siglo XV en la capilla de Santa María de la iglesia de San Nicolás, construida en el siglo XIV. La iglesia tiene una larga historia y ha visto sufrir a varias personas por algo de lo que eran totalmente inocentes. Sin embargo, la triste verdad es que este lugar es solo uno de los muchos que conocieron este siniestro periodo. Número 3. Pruebas más antiguas de lepra. La historia de la lepra, conocida como enfermedad de Hansen, ha sido un misterio, hasta este descubrimiento. Los arqueólogos han descubierto la evidencia más antigua de lepra que data de hace 4000 años. Se encontró en un esqueleto de la India, donde se cree que se originó la enfermedad. Textos antiguos como el del autor Babada aluden a la presencia de la lepra en torno al año 2000 a.C., lo que marca su importancia en la historia de la humanidad. Desde principios de la Edad Media, la lepra se extendió por toda Europa, con unos 19.000 hospitales de leprosos registrados en el año 1200 de nuestra era. Esta generalización provocó una importante estigmatización social de los enfermos de lepra. A menudo eran condenados al ostracismo y aislados en leproserías o lazaretos. La enfermedad no solo era temida por sus efectos físicos, sino que también se consideraba un castigo divino por los pecados que conducían a una vida de segregación. Para los afectados, el lado oscuro de esta enfermedad es que era ampliamente malinterpretada. Los que contraían la lepra eran enviados a una isla aislada, solos y por su cuenta, a la espera de que la enfermedad los consumiera y los enviara al más allá. Número 2. Desaparecido durante 75 años, encontrado congelado en la nieve. Hace más de 75 años, en plena Segunda Guerra Mundial, una pareja suiza abandonó su granja en los Alpes. Fue la última vez que su familia volvió a ver a Marcelin, de 40 años, y a Dumoulin, de 37 años. Sus 6 hijos quedaron abandonados a su suerte hasta la edad adulta. Por mucho que lo intentaron, nunca volvieron a dar con el paradero de sus padres. Sabían que sus padres habían ido a ordeñar las vacas al prado cercano a su casa, y nunca habían regresado. Por desgracia para estos niños, la verdad sobre la desaparición de sus padres no se revelaría hasta la muerte. Décadas más tarde, unos trabajadores encontraron 2 cadáveres congelados durante las tareas rutinarias de mantenimiento de una estación de esquí de la zona, a unos 8.500 metros sobre el nivel del mar. Estos 2 cuerpos resultaron ser nada menos que Marcelin y Dumoulin. Imagínense el dolor que tuvieron que soportar sus 2 hijos. También debió de ser duro para los esposos que sufrieron tan trágica muerte. Número 1. El hombre más desafortunado de Pompeya. La mayoría de la gente ya ha oído hablar de la gran ciudad de Pompeya. La ciudad quedó patas arriba en una sola noche antes de la erupción del Vesubio. Pompeya era una ciudad vibrante y bulliciosa. Era un centro de fría cultura y comercio, un lugar donde los ricos y la élite de la sociedad romana construían sus villas y sus mansiones. Al fin y al cabo, también era popular por su acceso a los baños termales. Combinada con la ingeniería romana, Pompeya pronto empezó a prosperar como lugar de grandeza. Y si algo sabemos de los romanos, es que saben disfrutar de las cosas buenas de la vida. Ahora imagínese que esta próspera ciudad, con una población estimada de 15.000 habitantes, fue trágicamente silenciada de la noche a la mañana por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. La ceniza volcánica y la piedra pómez que sepultaron la ciudad actuaron como un preservador, capturando los últimos momentos de sus habitantes. Sin embargo, sabía que no son los propios cuerpos los que vemos hoy, sino vaciados hechos a partir de los huecos dejados en las capas de ceniza que los recubren. ¿Cadáveres? Bueno, se descomponen. Con el paso de los siglos, los restos de los habitantes de Pompeya desaparecieron, pero dejaron el material volcánico que cubría sus cuerpos. En el siglo XVIII, cuando se redescubrió Pompeya, los arqueólogos encontraron estos vacíos. Sin embargo, no fue hasta 1864 cuando Giuseppe Florelli, director de las excavaciones, decidió ingeniosamente rellenar estas cavidades con yeso para revelar las formas de los antiguos habitantes de Pompeya. Gracias por vernos. Hasta la próxima.